Sí, ¿qué tal, María? Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo va todo? Todo muy bien. Ya te doy paso para que puedas cargar tu presentación y cuando vos quieras, arrancamos. Bueno, perfecto. Ahí ya está cargada. No sé si están viendo la presentación. ¿Todavía no? A ver, intentá subirla. Ah, entonces se salió. Pusimos la placa de bienvenida, por eso seguro, Ah, ok, perfecto. para los que iban ingresando. Bien. Ahora sí, los Bueno, dejo en tus perfecto. manos entonces. Bueno, Como siempre, la modalidad es, te escuchamos tranquilamente y cualquiera que tenga alguna consulta, levanta la manito, habilitamos el micrófono o bien la hace a través del chat, ¿sí? perfecto. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Todo muchas tuyo. gracias a los Grobo por invitarme a esta presentación y bueno, muchas gracias a todos por participar. Así que bueno, vamos a tratar de ver un poquito qué es lo que está pasando con el mercado, qué es lo que puede pasar hacia adelante. Y me parece que la mejor manera de empezar es ver un poco, después de todas estas subas, ver hoy dónde estamos parados, de qué magnitud han sido las subas hasta ahora y qué es lo que ha subido más. Y creo que ahí va a haber alguna sorpresa. Si tomamos las uvas de todo el mes de abril, vemos que el maíz subió 9% en Chicago, la soja solamente un 4%. Pero ahí en rojo estoy poniendo lo que hace la harina y lo que hace el aceite, que es lo que influencia más que nada el precio de la suba del poroto de soja. Y ahí van a ver que lo que está impulsando la suba del poroto de soja es justamente el aceite de soja, que es solamente el 18% del componente del poroto. El otro 78% es la harina. Si tomamos de lo que va del año, o sea, desde el 1 de enero, nos pasa algo parecido. Fíjense el maíz. El maíz tiene 37% de suba. Y en todas las comparaciones que hacemos, el maíz es de lo que más ha subido y lo que más se ha mantenido, sacando por supuesto lo que es el aceite de soja. Es decir, que la suba que está teniendo el poroto de soja viene principalmente dado por lo que está pasando con el aceite de soja. Si yo tomo desde un año atrás, es decir, de abril a abril, fíjense que el maíz subió 26, la soja 12, el trigo 45%. Claramente el problema explota cuando empieza la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia y Ucrania, como ustedes ya saben, grandes proveedores de trigo del mundo, sobre todo el trigo barato. Y fíjense el aceite, 41%. Ahora, nosotros ya veníamos de una suba en el 2021, es decir, la suba de precios comienza en el 2021. Y de vuelta, lo que vemos es el maíz, suba del 34%, que para el periodo enero-abril es récord histórico, subir 34% en ese periodo. Y de vuelta, el aceite sigue teniendo el 41% cuando la harina cae un 2%. Es decir, claramente la suba que estamos viendo en el poroto de soja está dada por el aceite. ¿Y dónde está el problema del aceite? Bueno, justamente la relación stock-consumo de todos los aceites es la más baja desde el año 2008. Es decir, falta aceite en el mundo y esto se ve aún mucho más agravado por el problema de el aceite de girasol, que es el 12% de los aceites que se producen. ¿Por qué? Porque el 78% de las exportaciones del aceite de girasol provienen de Rusia y Ucrania, sobre todo de Ucrania. Con lo cual venimos de varias fallas de productivas, sobre todo en lo que es colza, en Europa, también en Canadá. Y eso lo que nos hace es que tengamos una situación de aceites muy tirante y encima en toda la discusión que hay de la utilización de aceites para biocombustibles. Justamente cuando explota el conflicto entre Rusia y Ucrania, suben el petróleo, bueno, comienza todo este problema se acrecienta el problema de los aceites y
Es más, lo que estamos viendo es que los países productores están introduciendo restricciones a las exportaciones. En este gráfico lo que le estoy poniendo es la línea naranja que ustedes ven por acá, es el aceite de palma en el mercado de Malasia, que en lo que va del año subió un 53%. La línea celeste, que es prácticamente igual, es el aceite de soja en Chicago. Es decir, fíjense que el movimiento es igual, con una suba un poco más abajo. Y la amarilla que estamos viendo es el poroto de soja, la posición julio de Chicago del poroto de soja, que sigue bastante a lo que está sucediendo con el aceite de soja, si ustedes se fijan. Ahora, dentro de esas regulaciones que está poniendo el mercado, justamente porque dos motivos. Uno es el aumento tremendo de lo que es los costos de la energía, la suba del petróleo. Eso impulsó, digamos, que se utilice mucho aceite para cumplir con los mandatorios de mezcla en los países. Y esto está impulsando una suba, hay una inflación en alimentos a nivel mundial muy fuerte. La OCDE viene publicando aumentos tremendos de inflación. Y una de las cosas dentro de los alimentos que publicó también la FAO, lo que más ha subido dentro de los alimentos han sido los aceites comestibles. Con lo cual, lo que ha hecho recientemente Indonesia fue prohibir, o sea, la exportación de aceite de palma. Primero dijo que prohibía la exportación de aceite, digamos, para cocina. Inmediatamente después lo que dijo es, no, voy a prohibir todos los aceites, toda la gama de los subproductos del aceite. Indonesia produce el 58% y exporta el 56% del aceite mundial de palma, que es el principal aceite que se comercializa en el mundo, ¿no? Entonces, importante es, para ver qué es lo que pasa con la soja, veamos qué es lo que pasa con el precio del aceite. Y acá hay un detalle importante. No se olviden que gran parte del aceite vegetal se utiliza para biocombustibles. Y eso está por regulaciones de los países, con lo cual simplemente una medida administrativa que baje el mandatorio de mezcla, ¿sí?, que lo reduzca, que lo suspenda, o en el caso de Estados Unidos, como ha pasado en la era Trump, que dé waivers, es decir, permisos para mezclar menos a las petroleras, simplemente esas medidas lo que van a producir es un aumento de disponibilidad de aceite, y eso podría producir una caída de precios. Hasta ahora estamos yendo en el sentido contrario, es decir, uno esperaba que con inflación de alimentos en algún momento aflojara el tema de las regulaciones para mezcla de biocombustibles, porque claro, si vamos a quemar aceite para producir energía y hay una inflación de alimentos y ya sabemos los problemas políticos que ocasiona la suba de los alimentos, en algún momento se esperaba que esto empezara, que las mezclas las empezaran a bajar. Bueno, no, lo que está pasando es al revés, están prohibiendo las exportaciones antes de tocar ese tema de la mezcla. Es decir, que hay un miedo muy grande al problema energético. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando este miedo empiece a pasar, supongamos que hay un arreglo en algún momento entre Rusia y Ucrania, es decir, lo que puede pasar es que tengamos un afloje en los aceites, justamente donde el problema energético pase a un segundo nivel y tengamos más disponibilidad de aceite, y esto automáticamente va a impactar en los precios de la soja. Por ahora es un riesgo que está latente, que no se ha producido, y que hasta ahora todas las medidas han ido en sentido contrario, pero tengámoslo en cuenta. En todos los precios actuales, estos precios muy buenos que estamos teniendo, yo creo que hay un montón de factores que ya están descontados en estos precios. O sea, estos precios que estamos viendo tienen una prima de riesgo muy grande. Es decir, la seca sudamericana, o sea, el fracaso de la cosecha brasileña,
Estamos hablando de que Sudamérica se perdieron alrededor de 40 millones de toneladas sobre lo que estaba estimado al principio. En el caso de la soja hablo, eso ya está descontado, ya está en los precios. El tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, es decir, el efecto de corto plazo, ese está. O sea, que Rusia y Ucrania no exportan trigo, maíz, cebada y girasol, que los rusos disminuyen las exportaciones, que tienen ciertas sanciones, la menor área que va a sembrar Ucrania, la caída de la producción por menor uso de fertilizantes, los costos de la energía, todo eso en gran parte está metido en los precios actuales. Lo que falta, sí, es en el caso de Rusia y Ucrania, los ajustes menores, es decir, ahora, si mañana se diera por terminada o hubiera un parate en la guerra, claramente habría un ajuste de precios inmediato, sobre todo en lo que es trigo y maíz. No porque se va a solucionar inmediatamente, pero el efecto de las noticias sí va a ocasionar un movimiento en los precios. El otro punto importante es que los fondos especulativos, los fondos de inversión, están muy comprados, es decir, ya han comprado, han ganado mucho dinero y en algún momento van a tomar ganancias. Por ahora no lo han hecho y yo creo que no lo han hecho porque hay un problema en la cosecha de Estados Unidos, o sea, un problema en la siembra, es decir, la cosecha de Estados Unidos viene retrasada. Ahora, estos fondos están comprados, estamos en un contexto de suba de tasas de interés a nivel mundial, de quita de liquidez en los países centrales, y encima estamos con pérdidas en otros activos financieros, y en general los fondos, cuando tienen pérdidas en activos financieros, como puede ser acciones y bonos, generalmente toman ganancias en las inversiones en las que están ganando para cubrir los márgenes y las pérdidas, o márgenes llamados de márgenes que tienen en otro tipo de posiciones financieras. ¿Cuáles son los nuevos inputs que empiezan que tenemos que empezar a mirar y que empiezan a tallar en los precios? Bueno, el principal es el desarrollo. O sea, todo el foco pasa ahora sobre la cosecha nueva de Estados Unidos. Y ahora vamos a ver por qué. El tema de la guerra de Rusia y Ucrania, lo que está pasando es que se ha alargado más de lo que todo el mundo esperaba. Es decir, todo el mundo esperaba un conflicto más corto y en general todos estos conflictos lo primero que se recupera es el flujo comercial. Y el flujo comercial ya lo vemos que sigue parado, que siguen los bloqueos de los puertos, que siguen la destrucción de la infraestructura. Y esto es lo que un arreglo rápido de esto podría influenciar los precios. El otro tema que se ha venido dando es qué pasa con la cosecha, el maíz de segunda, la safrinha brasilera, que es el maíz que exporta Brasil y que el mundo lo necesita porque falta Ucrania. Ucrania, acuérdense que es el cuarto exportador de maíz, con lo cual todo el mundo está esperando qué pasa con el ingreso de la safrinha brasilera, que es el maíz que Brasil exporta. Bueno, el clima seco lo que está haciendo es que se viene reduciendo esa cosecha y es posible que las exportaciones proyectadas inicialmente sean menores. Otro tema donde tenemos que poner el foco, lo que está pasando con el trigo en la India. ¿Por qué? Porque una vez que salen Rusia y Ucrania del mercado, el foco se puso, dice, bueno, acá hay un proveedor que no estaba en el radar de nadie, que nos puede solucionar el problema en gran parte, que es que la India, que era un país que básicamente era importador hace muchos años, viene con una política de autoabastecimiento que le ha dado excelentes resultados y este año iba a tener una excelente cosecha, con lo cual se hablaba de alrededor de 111 millones de toneladas de cosecha en la India de trigo, con lo cual iba a tener un volumen de exportación muy grande porque también tenía stocks. Bueno, ahora vamos a ver que esto se está disminuyendo porque el último momento le agarró también un periodo de seca. Y el problema del trigo sigue estando también que Estados Unidos tiene una pésima condición del cultivo de lo que es el trigo de invierno y encima tiene la siembra del trigo de primavera que está también influenciada por el clima frío y húmedo.
Yendo al tema de los fondos, lo que yo les decía, la línea naranja es el posicionamiento de los fondos de este año, la violeta es la del año pasado. El año pasado era récord de posicionamiento, estábamos cerca de los récords históricos, en algún momento lo superó, fueron récords históricos. Bueno, este año veníamos igual, pero hace 2 semanas que venimos viendo que en el caso del maíz y en el caso de la soja, los fondos están empezando a deshacerse de esa posición comprada. El viernes se va a publicar, la Comisión de Futuros, la CFTC de Estados Unidos, va a publicar el posicionamiento de los fondos al día martes, es decir, al día antes de ayer. ¿Sí? Con lo cual, por lo que pasó en el mercado, lo que estamos viendo es que vamos a seguir viendo una caída en el posicionamiento. Es decir, los fondos están empezando a salirse y tienen una posición muy grande. En el caso de la soja se ve más claramente el posicionamiento. Hace 2 semanas tenían alrededor de 177.000 contratos, hoy tienen 153.000 y el viernes seguramente vamos a estar bastante por debajo de este nivel. Y el caso del trigo viene con una lenta caída en el posicionamiento, pero bueno, fíjense que sigue siendo un posicionamiento fuerte, porque históricamente, siempre decimos lo mismo, recuerden que el trigo siempre tenía posiciones vendidas, si no, fíjense aquí en rojo que dice menos, y acá abajo en azul menos, es decir, siempre estuvieron vendidos históricamente los fondos, ¿por qué? Porque vendían trigo y se compraban maíz y soja, y de esa manera hechaban el posicionamiento al alza de los otros productos, vendiendo el que tiene fundamentos más débiles. Bueno, el trigo vuelve a tener un fundamento alcista ya desde el año pasado y también están comprados y están lentamente saliendo de esa posición. Con lo cual, el foco principal hoy es la cosecha nueva de Estados Unidos. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, hoy a la 1 sale el reporte de USDA, que va a ser muy importante, porque es la primera estimación de oferta y demanda de Estados Unidos de la cosecha nueva. Es decir, todos los mayos el USDA sale con el reporte normal, mensual, donde habla de la cosecha vieja, donde hace el cuadro de oferta y demanda, stock finales de la cosecha vieja, y empieza a ser la primera estimación de esta cosecha. Con lo cual, hay que empezar a analizar demanda y oferta nuevamente, o sea, el análisis clásico. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no puede tener el más mínimo fracaso en su producción. Venimos de una seca en Argentina en el 2020, que fue una seca, una niña, venimos de 2 años niña, pero el primer año niña del 2020 el que afectó fue Argentina. Claramente no sufrió Brasil, pero sí Argentina tuvo un fracaso, que eso repercutió sobre todo en la harina, en el abastecimiento de la harina de soja, porque Argentina es el principal exportador de harina del mundo. Luego tuvimos el fracaso de la cosecha de Estados Unidos, acuérdense que no terminó siendo tan grave, porque acuérdense que tuvimos una diferencia entre el este y el oeste de Estados Unidos, donde el grave problema de seca fue en el oeste, que se vio compensado en parte porque el este tuvo una producción relativamente normal. Igual tuvieron una pérdida importante y eso puso mucha presión sobre la cosecha sudamericana 21-22. Bueno, fracasó esa cosecha y ahí es donde tenemos la suba tremenda de los precios. Con lo cual, hoy el mercado, con los stocks que hay, no resiste nuevamente tener un fracaso por más mínimo que sea en la cosecha gruesa de Estados Unidos. Estamos en el periodo de siembra. Generalmente la siembra no es un problema para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad, una maquinaria y una capacidad de siembra enorme. Entonces, eso lo que hacía era, bueno, podés retrasarte un poco, pero al tener, en Estados Unidos vos le das una semana y el productor te va a sembrar 40-45% del área, ¿no es cierto? Con lo cual, lo que vimos en los últimos años es que los retrasos se terminaban compensando en algún momento rápidamente.
diferente. Bueno, hoy tenemos un problema climático que se sigue atrasando y hoy, la verdad, lo vamos a ver ahora, estamos muy retrasados en la siembra y ya están todos los analistas viendo que al salirte de la ventana, sobre todo en el caso del maíz, la soja creo que no tiene ese inconveniente, está retrasada, pero me parece que como viene el clima lo va a recuperar, pero sí el maíz ya entró en muchos estados, en muchos estados de Estados Unidos, fuera del periodo donde ya se estima que los rindes van a ser menores. Y el segundo punto es que la utilización de fertilizantes en muchos lugares ha sido un poco menor por la gran suba que ha tenido. Y esto va a ser un impacto sobre todo para Brasil en la campaña que viene. Entonces, el mercado para mí sigue sostenido, es decir, yo les decía, miren, yo creo que hay un montón de factores que ya están metidos en los precios, pero hay una prima, esa prima de riesgo sigue estando por el problema de Estados Unidos. Es decir, nosotros teníamos una prima de riesgo que se fue diluyendo, que fueron todos los demás factores que ya estaban, al estar metidos en los precios, empiezan a tener menos presión, pero aparece un nuevo factor. Y eso es lo que hace, yo creo que es por eso que los fondos demoraron su salida. Y después de que termine esta siembra, que no está siendo de todo perfecta, vamos a tener el periodo clásico, lo que es el mercado climático de Estados Unidos, que va de junio a agosto, yo creo que ya ha empezado, y ahí donde empiezan a tallar todos los pronósticos climáticos. Sobre todo, ahora vamos a ver cuáles son los pronósticos de la Niña, porque hasta ahora había una divergencia muy grande entre los pronósticos de Estados Unidos y de otros países. No había coincidencia. Recién ahora están empezando a coincidir y ahora lo vamos a ver, que esos pronósticos no estaban alineados. Y vamos a ver que inclusive en los años de los precios altos, 2011, 2012, 2013, durante el periodo climático de Estados Unidos, pese a estar en precios muy altos, igual tuvimos rallies, es decir, subas de precios en esos periodos muy fuertes en el mercado de Chicago. Con lo cual, para adelante, lo que se supone es que va a seguir con gran volatilidad, o sea, uno ya ve que las opciones, o sea, el precio de las opciones no se mide en dólares, generalmente uno dice, bueno, vale tantos dólares, pero para saber si una opción es cara o barata, uno lo que mira es la volatilidad implícita, es decir, uno ve si está caro o barato por la volatilidad que tiene. La volatilidad está muy por arriba de lo que es la volatilidad histórica, la volatilidad implícita histórica de las opciones, pero también es porque la volatilidad del subyacente, que son los futuros, está siendo mucho más alta. Entonces, están caras las opciones en valores históricos, pero en este contexto, donde hay un escenario que puede ser binario hacia adelante, es decir, el escenario binario es Estados Unidos tiene un pequeño fracaso productivo y los precios van a seguir subiendo fuertemente. Ahora, Estados Unidos tiene una cosecha dentro de todo normal y el mercado va a tener una corrección importante. Es decir, hacia adelante el mercado climático de Estados Unidos va a ser tremendamente importante, con lo cual cualquier cobertura, lo aconsejable es tener flexibilidad, ir haciendo flexibilidad, y la flexibilidad incluye que si hay posiciones de cobertura vendidas o compradas, ya sea del lado productivo o del lado de la industria, tener la rapidez para dar vuelta a esas coberturas, cosa que en años anteriores no teníamos esa necesidad. Yendo al tema del clima, este es el pronóstico, digamos, de cuál es la tendencia, según las distintas corridas de los modelos del Instituto de Estados Unidos, digamos, el Servicio Meteorológico, por así decir, de Estados Unidos. Fíjense que vamos hacia una mayor neutralidad, hacia julio, y luego de julio a octubre está diciendo que volvemos a un enfriamiento, pero estamos por debajo de 1 grado de desvío, es decir, estamos entre -1 y -5, no llega a -1. El otro que es el instituto que más le está pegando en los últimos años son los australianos.
Y los australianos tenían una divergencia importante en los últimos modelos con los americanos, porque los australianos eran mucho más neutrales. Según los australianos, íbamos no tanto a una niña, sino que a un calentamiento, o sea, a masas tendiendo a cero, es decir, a la normalidad. Y bueno, se parece bastante porque fíjense que hacia agosto, septiembre, pasamos casi, vamos a cero, estamos menos 0,4, y luego a partir de octubre hacia fin de año volvemos a tener una niña. Esto no estaba tan así. Los primeros, si esto vemos los pronósticos de hace más de un mes y medio, íbamos a ver que hacia fines de año íbamos a un calentamiento, o sea, íbamos hacia una mayor neutralidad. Bueno, ahora estamos de vuelta con un leve enfriamiento hacia fin de año y está coincidiendo con los de Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Estados Unidos hoy desde el punto de vista climático? ¿Cómo están los suelos? Bueno, fíjense, esto es el mapa, lo que se llama el Drought Monitor, que es el panorama de seca, o sea, cuáles son los estados. Todo lo que es el cinturón sojero maicero, la parte este, está bien, está en condiciones normales. Hay un problema en Iowa, que es este estado de acá, y las dos Dakotas y Nebraska, que Nebraska sí está muy seco, son todas zonas productivas, no de la mayor productividad, pero Iowa es un estado muy importante. El problema lo está teniendo el trigo. Claramente todo lo que ven más rojo son los estados productores de trigo. Entonces acá hay un problema. Y un poco cuando uno quiere ver qué pronósticos están haciendo los americanos hacia adelante respecto del periodo crítico para la cosecha gruesa, que va a ser junio, julio, agosto. Y bueno, en cuanto a lluvias, fíjense, de vuelta estamos en una situación similar al año pasado. El este del cinturón, relativamente bien, lluvias normales, levemente arriba de lo normales en la zona más este, pero no es la zona más núcleo. Y donde sí tenemos un problemita en cuanto a precipitaciones o falta de lluvias va a ser las Dakotas, Nebraska, Iowa, Minnesota, Missouri. Es decir, toda la parte oeste de vuelta con lluvias por debajo de lo normal en el trimestre junio-agosto, ¿sí? Y lo que hay que ver es si esto no se expande hacia el este. Y de nuevo, igual que el año pasado en lo que es temperaturas en el oeste por arriba de lo normal, sigue complicada todo el tema de las planicies, o sea, todo el desarrollo del trigo va a seguir con problemas, sobre todo el trigo también de primavera, y estamos viendo temperaturas por arriba de lo normal en el este y más arriba de lo normal en la parte oeste del cinturón. Es decir, esto es lo que yo digo que le sigue poniendo, o sea, mi sensación es que el mercado no termina de ajustar porque hay bastante incertidumbre desde el punto de vista climático y, como dije anteriormente, los números de oferta y demanda no resisten un mínimo fracaso. Respecto de si con estos precios podemos esperar subas durante el verano, si hay un problema de seca o qué niveles de suba. Y bueno, vamos a la historia y la historia nos dice que en Chicago, los años, fíjense, 2011, 2012, igual con precios muy altos, el maíz diciembre, la posición diciembre, que es la posición a cosecha de Estados Unidos, en el maíz, en el 2011 llegó a tener 300 puntos de suba. No significa que los precios quedaron en esos niveles, sino lo que están midiendo es en este periodo si hubo rallies de suba y de cuánto pudieron ser. Estamos hablando entre 150 y 300 puntos en Chicago. Y en la soja noviembre, en el mismo periodo, fíjense, 2012, llegamos a tener 350 puntos de suba, en general estamos en 200 puntos de suba, y tomo los años que más subieron. El año pasado, si tomamos este mismo periodo, fueron 150 puntos de suba, que fue el comienzo de digamos, la suba de precios. Entonces, no por tener precios muy altos, tenemos que pensar que por ahí las escapadas que puede tener el mercado no sean fuertes, ¿no? O sea, acá estamos en una situación que puede haber subas importantes. Ahora, de vuelta, en condiciones normales, mi sensación es que estamos con
valores muy altos y que se deben a esta incertidumbre climática. Yendo un poquito a la demanda, ¿a quién tenemos que mirar? Y tenemos que mirar China, que es el 65% de las exportaciones e importaciones mundiales de soja. Acá hay un dato importantísimo. El UDA viene bajando la estimación de importaciones de China desde hace varios meses. Hace más de 4 o 5 meses andábamos por 100 millones de toneladas de importaciones. La fuimos bajando a 94, estamos en 91. Vamos a ver qué dice el USDA hoy. Si yo lo comparo con casi los 100 millones del año pasado, esto me está implicando que los chinos están bajando su demanda un 9%. Y ahora lo vamos a analizar en detalle, porque este es un número muy fuerte para lo que es la demanda china. ¿Cómo viene hoy mensualmente? Y bueno, en marzo tuvimos un susto porque las importaciones chinas habían caído 18% respecto del año pasado. Se lo atribuían básicamente al retraso del ingreso de la cosecha brasilera, al retraso de los embarques. Y bueno, lo que se pensaba era que abril y mayo esto se iba a recomponer. Realmente eso se dio porque el número que salió de abril es que estamos 13% por arriba de abril del año pasado. Es decir, acá hay una compensación. Veníamos lento en marzo, pero lo que me está diciendo esto es que los chinos tienen todavía que comprar bastante, que están medios cortos de mercadería, y me parece que es lo que estamos viendo, que los chinos con esta baja también han aprovechado para comprar. Y están comprando bastante de Brasil, que es el más competitivo, pero sin embargo a estos niveles de precio Estados Unidos todavía le compite a Brasil. Lo que está pasando en China es que hay un problema con el precio de los cerdos. Es decir, los cerdos están con muy malos precios, la producción la vienen bajando porque los márgenes de los productores de cerdos son muy malos. La producción de cerdos bajó 6% respecto del año pasado en febrero, otro 3% respecto de marzo del año pasado en marzo. Al tener malos márgenes, los productores lo que están haciendo es demandando menos harina de soja, están sustituyendo. Realmente era algo que se pensaba que no iban a poder bajar el componente, la mezcla de los alimentos balanceados. Es una política de Estado, lo están logrando. Lo vemos en el número de importaciones que está proyectando el USDA. Y lo que está haciendo el gobierno chino es, para bajar los precios internos, está licitando la soja importada que tenía. Sin embargo, sale a licitar, a vender en el mercado interno, y sin embargo los productores de balanceado no compran todo. Apenas en las últimas licitaciones se han llevado un tercio de lo que salió a licitar. Y por otro lado, el gobierno está comprando carne congelada para mejorar los márgenes de los productores. Con lo cual, todo esto lo que hace es que los márgenes de molienda sean bastante malos. Y si los márgenes de molienda de soja son malos, lo que hace la industria es tratar de tener los mínimos stocks posibles. No cuando los márgenes son buenos y proyectan subas hacia adelante, donde compran el doble de lo que necesitan para estoquearse. Acá lo que está pasando es malos márgenes, debilitamiento en las compras. Sin embargo, cuando uno ve lo que está pensando la oficina del USDA en Beijing, en el mismo China, ellos están diciendo que 2023 vuelve a haber un crecimiento de la producción de carnes, que esto es temporal, que se va a ajustar, que vuelve a subir la demanda y que va a subir nuevamente las importaciones de soja. Inclusive están hablando de que van a volver a 100 millones de toneladas. Ya esto es importante, es bueno, y ahora vamos a ver que si bien hay una caída este año de las exportaciones de Estados Unidos, cuando vemos la cosecha nueva, ahora vamos a ver esos números, el crecimiento es enorme. Bueno, las exportaciones, digamos, de la cosecha actual no es mala, es buena, sigue compitiendo en parte con Brasil. En general los chinos compran de Brasil, pero cada tanto siguen comprando parte de la soja en Estados Unidos. Con lo cual, hoy, a los números que tiene de cosecha vieja de las exportaciones,
con lo que ya tienen vendido, ya está cumplido lo que está estimando el USDA. Por tanto, lo que dicen muchos es probable que el USDA en el reporte de hoy y en los próximos reportes suba la proyección de exportaciones de cosecha vieja, que reducirían algo los stocks finales. Ahora, lo que es muy importante es lo que está pasando con la cosecha nueva. Es decir, cosecha vieja viene a ritmo normal, inclusive podría ser que sea por arriba de lo que dice el USDA, pero lo que está tremendamente fuerte es las ventas de la cosecha que están sembrando. Si yo comparo a esta época del año contra el año pasado, lo que tiene vendido Estados Unidos en maíz es 77% por arriba y en soja 63% por arriba. Yendo a los números de China, estas son el volumen de importaciones de soja china desde el año 2009-2010 a lo que se estima para la 21-22, ¿no? Si yo hago un corte acá al 2017, ¿sí? Acá esto es muy interesante. Si yo hago este corte, acá lo que yo tenía hasta el 2017 era una presión anual de China enorme. ¿Por qué? Porque China me crecía al 10% acumulativo anual, que me implicaba en promedio que todos los años China me iba a llevar 6,5 millones de toneladas más que el año pasado. O sea, todos los años la oferta tenía que salir a buscar área o buscar rinde para poder compensar el crecimiento de 6,5 millones en promedio. ¿Sí? En promedio, 6,5 millones por año. Acumulativo, con lo cual, esto era lo que siempre impulsaba el mercado. Decía, bueno, el mercado puede caer, pero los chinos van a seguir comprando, los chinos van a seguir necesitando, los chinos van a seguir creciendo. Pero desde el 2018 en adelante, la cosa cambia. Fíjense, bueno, uno puede decir, bueno, el año 18-19 fue el año de la guerra comercial, eso es realmente es una caída que los chinos fue temporal, fue una caída del 12%. Entonces, ustedes imagínense el impacto que es de algo que viene creciendo al 10%, no que baje, pero que crezca al 1 o que no crezca, ya es un impacto fuerte, pero que de crecer al 10 caiga al 12, es un impacto enorme. Claro, se compensa con el año siguiente, ¿sí? Donde crece 19%, sube 16 millones, la cosa se normaliza. Bueno, de vuelta este año tenemos una caída de 9%. Con lo cual, esta tasa que hasta el 2017 era del 10% acumulativo anual, hoy si yo tomo toda esta serie, me da 6%. ¿Por qué? Porque en los últimos años es una tasa de crecimiento negativo. De necesitar hasta el 2017 en promedio 6 millones adicionales, acá el promedio me da que cae 2,5 millones, desde el 18 al 22. Entonces, la noticia buena es que por lo menos se está estimando, o la oficina del USDA en Beijing está estimando que 2022-23 vuelve a ser 100 millones. Lo que acá necesitamos es que los chinos vuelvan a crecer y que vuelvan a presionar a la oferta internacional. ¿Por qué? Porque no tenemos área para seguir creciendo. Antes, ese crecimiento de 6,5 millones o tasa del 10% se cubría con un crecimiento en el Mato Grosso, se cubría con crecimiento de área en Brasil. Cada vez nos íbamos a zonas más marginales, subían los costos, subían los precios. Bueno, hoy no tenemos capacidad para seguir creciendo en Brasil, más que nada con el tema de la suba de los costos de los fertilizantes. ¿Cómo vienen las importaciones chinas en lo que va del año? Bueno, marzo, acuérdense, dijimos habían caído 18%, pero abril subieron 13% respecto del año pasado. Si yo tomo lo que va del año, enero a abril, nada, tengo una caída de menos del 1%. Cuando el USDA está estimando el 9%, lo que me está diciendo es la demanda de China hasta ahora es más fuerte de lo que viene proyectando el USDA. Vamos a ver si hacia adelante esta demanda se tranquiliza. Visto de manera gráfica mes a mes, esto es, miren lo que es la línea amarilla, que es el récord del año 2021. Bueno,
claramente el mes pasado con esto, la línea negra es este año, 6.035.000 por debajo. Bueno, hoy estamos de vuelta por arriba del año pasado y estamos, para lo que es el mes de abril, estamos en niveles casi récord. Cuando tomamos el acumulativo, lo que demostré anteriormente era mes a mes. Este es el acumulativo. Las importaciones chinas son las segundas mejores de la historia, seguidas del 2021, o sea, el año pasado fueron récord. O sea que podemos decir que la demanda china viene bien. ¿Cómo vienen las exportaciones brasileras? Vimos qué pasa con Estados Unidos, ahora vamos a ver qué pasa con Brasil. Y Brasil, claro, exporta menos porque tuvo un fracaso en su cosecha. Con lo cual, si yo comparo lo que exportó en abril, esos 11,6 millones, es un 28% por debajo de abril del año pasado. O sea, Brasil lo que hay que esperar es que sus exportaciones caigan este año, producto de la seca y de la menor producción. ¿Cómo viene Estados Unidos? ¿Sí? Bueno, Estados Unidos, si yo comparo el total de ventas de la cosecha vieja, es decir, la que está en curso ahora, está un 5% abajo respecto del año pasado. Ahora, si yo veo lo que tienen vendido a China los americanos, está 16% abajo. El año pasado, para esta época, tenían casi 36 millones vendidos a China, hoy tienen 30. ¿Y el resto del mundo cómo viene? Nada, prácticamente igual, apenas un 1% por debajo. Con lo cual, yo diría que la demanda no es mala, es menor que el año pasado, pero el UDA estima una caída del 6,5, o sea que estamos en un 5, estamos bastante bien. Si yo veo lo que estima el USDA, esta línea roja es cuánto se necesita de acá al fin de la campaña que venda semanalmente Estados Unidos para cumplir con la estimación que hace el USDA de sus exportaciones para esta campaña. Todavía faltan 4 meses y ya tiene todo vendido. ¿Esto qué me dice? Y que es probable que hoy en el reporte del USDA me suban las exportaciones estimadas para la campaña actual. No para la nueva, para la actual. O sea que acá hay una presión a que las exportaciones sean mayores, el USDA la suba porque ya está todo vendido según los números actuales. Ahora, cuando yo analizo los números de la cosecha nueva, que va a ser la primera estimación, la va a hacer el USDA hoy, y comparo con el año pasado, cuánto tenía vendido de cosecha nueva a esta época del año, en soja estoy un 63% arriba. O sea, tengo 11 millones contra 7. Y en maíz tengo 5 contra casi 3, un 77% arriba. ¿Qué me está diciendo esto? Y acá hay un dato importante. Acá hay gente que se está cubriendo para el año que viene. Es decir, acá hay temor a un fracaso en Estados Unidos. Si yo por las dudas me compro la nueva, porque si acá hay un mínimo fracaso, los precios van a subir y subir fuerte. ¿Sí? Entonces, por las dudas, empezamos a comprar la cosecha nueva. Esto es un tema bastante fuerte. Si yo lo miro en la historia, miren lo que es, pongo la soja y el maíz y lo comparo con las ventas a esta época del año, de los años anteriores, y la diferencia es notable. Acá lo que me está diciendo, acá hay un temor o hay una cobertura de cara a suba de precios hacia adelante. Cosa que no pasa en el trigo. Esto es lo que le estoy mostrando, son las ventas de trigo. Esta es las ventas de la cosecha actual de trigo. Estamos en los mínimos históricos, por debajo inclusive de la 15-16. Ahora, cuando voy a la nueva, la cosecha nueva, estoy en promedio. Estoy en la línea blanca, estoy en promedio histórico. Tengo 2.300.000 vendidas. Principal destino, Filipinas, de lo que es cosecha nueva. Y ahora me detengo un minuto en los números que van a salir hoy. Y me detengo acá. Esta es el cuadro de oferta-demanda del USDA. Tenemos la cosecha actual, que es la 21-22, con una relación stock-consumo estimada en la última estimación de abril, de 7 millones, relación stock-consumo del 6%. Bueno, yo estoy haciendo acá una estimación de lo que puede decir el USDA hoy. Vamos a ver qué es lo que dice. El área va a ser igual porque va a ser el área que tomó cuando hizo relevamiento de área. El rinde es un rinde de tendencia que tomo acá en la columna amarilla.
me daría 127 millones de toneladas de producción. Con una demanda que sube en exportaciones, sube en molienda, bueno, me daría que mejoraría la relación stock-consumo, me iría de un 6 a un 7%. Ahora es un número bajo para arrancar. Vamos a ver qué dice él. Seguramente Luzda va a dar un número un poquito más arriba. Yo creo que Luzda hoy no puede arrancar con un número muy tirante porque se queda sin colchón para hacer ajuste. ¿Por qué? Si yo tocara el rinde de 3.480 kilos, apenas lo tocara un 3% por algún leve problema climático, estos 3 millones, 4 millones de toneladas que me faltan de producción, y yo dejo la demanda igual, me iría una relación stock-consumo que no sería tolerable. Es decir, 4% de relación stock-consumo prácticamente se quedó sin soja Estados Unidos. Con lo cual, lo que termina pasando es que la demanda baja. ¿Y por qué baja la demanda? Porque hay un racionamiento de demanda vía suba de precios. Es decir, lo que me está diciendo es la sensibilidad que hay a un fracaso. No hay tolerancia. O sea, cualquier caída de los rindes por un problema climático me va a obligar a bajar la demanda vía suba de precios. ¿Sí? No hay lugar. Y arrancar con una relación stock-consumo ya del 7 es muy baja. Acuérdense que siempre decimos que el 5% de relación stock-consumo es un número de alarma que dispara los precios. Y ahora les voy a mostrar un ejercicio estadístico. Simplemente lo que le quiero aclarar es un ejercicio estadístico, simplemente para ver, para que nos dé una referencia de valores. No lo tomen como una proyección, pero sí tómenlo como una referencia. Yo lo que traté de hacer es decir, bueno, me voy a tomar los valores de la soja, cuáles fueron los años del ciclo de los super commodities, los famosos, los precios altos que fueron del 2012 al 2014, 2014, 2015, después del 2015 viene la corrección y tenemos un montón de años hasta el 2021 de precios por debajo prácticamente de los 1.000 puntos de Chicago. Bueno, entonces, ¿qué digo? Bueno, estoy en un escenario alcista. Vengo de un 2021 con una suba importante, 2022 parece ser igual. Entonces yo lo que hice fue, tomé todos los años a el mes de cosecha de Argentina, que es el mes de julio, hice una serie continua estadística, o sea, una base de datos donde tomé en la soja julio 2012, 2013, 2014, perdón, 2012, 2013, 2014 y la 2022. O sea, todos años de precios tremendamente altos, hizo un estudio estadístico. ¿Qué me dice esto? Que si yo tomo todo este ciclo alcista, le sumo el ciclo alcista del 2022, es decir, todas las hojas julio, hablo el mes de julio en Chicago, solamente el 20% de las veces la soja estuvo debajo de 1.269, solamente el 20% de las veces la soja estuvo arriba de 1.466 puntos. La media me da 1.381. Solamente el 10% de las veces de toda esta serie la soja superó los 1.540 hacia arriba y solamente el 10% de las veces la soja estuvo por debajo de 1.240. Claramente ciclo alcista, porque si yo me voy a la historia, fíjense, desde el 2015 al 2020, prácticamente la soja estuvo siempre debajo de 1.000 puntos. Y acá este ciclo alcista, si yo tomo todos los años alcistas, me da que el piso, solamente el 10% estuvo debajo de 1.240. Bueno, gráficamente me da esto, la media 1.382. Yo tomaría un escenario optimista diciendo cuál es el precio donde solamente fue superado el 20% de las veces, me da 1.467. Y tomo un escenario pesimista, cuál es el valor donde solamente el 20% de las veces fue superado hacia abajo, me da 1.270. ¿Qué vale la soja julio 23 hoy en Chicago? 1.456. Si yo le tomo una prima FOB histórica de 20 centavos arriba de Chicago, para saber cuál es el precio FOB de una soja argentina en el 2023, me daría $540,
le quito las retenciones del 33, le quito $13 de FOBI, tengo un FAS teórico de 3.50. ¿Qué vale el MATBA hoy? La soja julio 2023, 3.85. Y si yo pongo estos números, pongo la media, me daría un FAS teórico de 3.32. Un escenario optimista y me da exactamente el valor que me daría el valor hoy teórico con el valor de la soja julio 23, es decir, $350, y un escenario pesimista de 305. Es decir, que hoy el valor de la soja julio 2023 que me está mostrando el MATBA es un valor en esta serie histórica, por eso yo simplemente lo tomo desde un punto de vista estadístico, lo veo desde el punto de vista estadístico. Es un valor alto. Inclusive me está diciendo que esta es la paridad de la exportación de poroto, que claramente las fábricas pueden pagar más. Hoy están pagando 30, $40 más. $30 más de la paridad que da el poroto. El poroto hoy, exportar hoy poroto spot te da casi pérdida. Bueno, fíjense que a mí la capacidad teórica de pago me está dando 3.50 y el precio de MAGA me da $35 arriba. Bueno, simplemente me parece interesante mostrarlo y verlo, tomarlo para referencia. Es discutible la base de datos que yo tomo, simplemente digo, bueno, voy a tomar todos los julio alcistas que tuvo el mercado de los últimos años. Nada más que el mercado alcista, sí, tomé la corrección que se dio de la soja julio, que se dio de la 2014, que se dio parte de, digamos, después en el 2013, ¿sí? Y parte que se dio en la corrección del 2000, después del 2021, después de la seca de Estados Unidos. ¿Qué pasa con el maíz? Bueno, el maíz lo mismo. Si yo hago el análisis, vamos a ver qué dice Luzda hoy, pero bueno, el área seguramente va a ser la misma. Pongo rinde de tendencia, 11.240 kilos, me da una producción de 371 millones de toneladas. Bueno, si yo tomo una demanda relativamente normal, llegaría a una relación stock-consumo para la cosecha nueva del 8%. De vuelta, muy tirante, debajo del 10% que es en el maíz el que enciende los semáforos rojos. ¿Y qué pasa si yo toco apenas 3% el rinde? Ojo, me voy de 11.240 a casi 11.000 kilos, 10.900. Y ahí ya la relación stock-consumo es intolerable. Me voy a una relación en maíz del 5%. Evidentemente, esto no va a ser así. De tener este problema productivo, claramente lo que va a haber es una caída de demanda. ¿Por qué? Porque va a haber suba de precios. O sea, simplemente la sensibilidad que hay a una caída de rindes es muy fuerte. ¿Y qué está pasando con el tema, con el maíz a nivel mundial? Y la demanda de forraje viene a todo vapor. En esta campaña el consumo mundial de forraje subió 42 millones de toneladas respecto del año pasado. Y en la anterior había subido 19. Con lo cual venimos desde el año 2000 con subas sostenidas, acumulativas, anuales de consumo forrajero mundial. Es decir, hay un aumento en el consumo de carnes, todo lo que ya sabemos de mejoramiento en el sudeste asiático, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que me dice que la demanda de forraje viene a todo vapor y esto es lo que está presionando los mercados forrajeros. Hay suba de consumo de trigo forrajero porque el maíz se pone caro. Tenemos el problema de Ucrania, no tenemos oferta de maíz de Ucrania, vamos a ver qué pasa con Brasil. ¿Cómo viene Estados Unidos? Y la demanda de Estados Unidos de exportaciones viene muy firme. De vuelta, ¿cuánto necesita vender Estados Unidos de acá al fin de la campaña dentro de 4 meses para cumplir lo que dice Luzda? 250.000 toneladas semanales. ¿Cuánto viene en las últimas 5 semanas? Y viene entre 800.000 y 1.350.000. O sea, lo que estoy viendo es que hasta ahora, la de semana a semana, venimos con un ritmo por arriba del necesario para cumplir lo que dice Luzda. ¿Qué puede pasar? Que si este ritmo semanal sigue, el Luzda va a tener que subir la estimación de exportaciones de maíz de la campaña actual y bajar los stocks finales. Gran parte de estas compras provienen del faltante del maíz ucraniano y la preocupación que hay por la safrinha brasileña. ¿Qué está pasando en Ucrania? Bueno,
Primero, estas son declaraciones del ministro de Agricultura de Alemania, donde dice que los rusos lo que están haciendo es provocando daños en la infraestructura para sacarlo a Ucrania del mercado como competidor de la exportación de granos. Dice que está atacando silos, instalaciones, bueno, infraestructura portuaria. Vamos a ver. La otra, bueno, claramente hay una pérdida por el bloqueo que están haciendo los rusos. Los silos están repletos, no ha podido exportar, no están pudiendo sacar la mercadería, no tienen lugar de almacenaje, ¿sí? Pero el otro tema es, y esto justamente también salió en los noticieros ayer, que dice que los rusos están robando el cereal, que se han robado decenas de miles de toneladas y que estarían en juego otro 1,5 millones más de toneladas que se los están robando, que lo están metiendo entre... Ayer salía que se estaban robando tractores. Bueno, esto es, están robando cereal. La siembra viene muy lenta, o sea, se está estimando, hoy por hoy venía con un 26% de siembra respecto de lo que habían sembrado, es decir, 775.000 hectáreas de maíz al 28 de abril contra 1 millón que habían sembrado el año pasado. Están estimando que va a haber una caída de alrededor de un 20% en la siembra, en la superficie de siembra que van a tener que hacer ahora, o sea, y los privados están estimando un 28% menos de hectáreas. Y el otro punto es que hay una porción de la capacidad instalada de los silos que al estar invadida por Rusia no va a poder ser utilizable, que están hablando de 75 millones, solo serían utilizables 61 millones de toneladas de capacidad de almacenamiento, y gran parte de los silos lo tienen lleno porque no han podido exportar, gran parte de lo que tenían que exportar del año pasado. O sea, tienen los silos con mercadería y encima tienen menos capacidad de almacenaje. O sea, esto es también lo que es, digamos, es un ajuste menor al gran problema, pero sigue influenciándolo. Punto de la India. Les comentaba que la India era un país que le habían puesto bastantes fichas para que pudiera suplir en parte lo que, no el total, pero ayudaba a que India este año fuera un exportador importante. Bueno, la cosecha se está achicando, de 111 hoy están hablando de 105 y he escuchado en los últimos días algunos que hablan de 100 millones. Es decir, que parte de lo que se pensaba exportar, vamos a ver qué dice Luzda hoy. Y todo este tema de la inflación a nivel mundial, de los costos de alimentación que hay, está produciendo cambios en el comportamiento de las regulaciones de los países. Y por eso pongo el tema de que India autorizó la utilización de harina de soja genéticamente modificada, ¿sí? Lo mismo que hizo España, que está importando maíz genéticamente modificado. Es decir, cuando el bolsillo les duele, parece ser que nos olvidamos de todo el tema de los daños que puede ocasionar. Entonces, todo el conflicto que hay con lo genéticamente modificado, me parece que de vuelta, este tema va a empezar a ser menor. Ya hay varios países que están aprobando el trigo transgénico argentino. Vamos a ver qué es lo que dice Brasil. Ese sería la llave para el trigo acá en Argentina. ¿Cómo viene la siembra? O sea, esto es lo que decíamos que le viene poniendo presión, lo lento que viene la siembra brasilera. La siembra de Estados Unidos. Maíz, 30% es el promedio histórico y estamos en 22%. Puesto en números, si fuéramos al promedio de los 5 años, hoy tendríamos que tener sembrado casi 6 millones de hectáreas y Estados Unidos tiene 2,7. Ahora, el problema es dónde están los retrasos. Bueno, los estados más retrasados son los más productivos. Illinois tiene un retraso de 43 puntos respecto del histórico. O sea, Indiana, 28. Iowa, 49. Minnesota, 39. En promedio, tengo un retraso de 28 puntos en el área sembrada de maíz. Esto es lo que está ocasionando que muchos analistas ya estén estimando
una reducción de rinde respecto del rinde de tendencia. Dice, estamos sembrando fuera de la ventana óptima, a medida que me alejo de la ventana óptima, claramente lo tienen muy tabulado estadísticamente, entramos en la época del año de más calor de la floración, automáticamente lo que tenemos es, históricamente nos da menores rindes promedio. ¿Qué pasa en soja? Soja el problema es menos grave porque tienen tiempo todavía. Históricamente a esta época del año deberían tener un 24% sembrado, tienen 12%. Pero de vuelta, los estados más atrasados son los de mayor producción. Illinois, Indiana, Iowa, 27% Iowa, 19% de retraso contra el histórico Illinois. Minnesota, 23%. En promedio me da 12% de retraso, ¿no? Importante. En soja tienen 2 millones de hectáreas sembradas cuando deberían tener 4. Bueno, eso es lo que un poco me está diciendo, o sea, contra el promedio de los últimos 5 años. Punto del trigo. La condición del trigo de invierno es la peor condición, o sea, tienen un trigo que está en muy mala situación de condición. El año pasado tenían 49 puntos de estado de bueno a excelente, hoy tienen 29. En la semana subieron 2 puntos. Esta es la peor condición de los últimos 25 años. Fíjense, la línea roja es el promedio de la condición del cultivo, un índice de condición del cultivo de los últimos 10 años. Y la azul es de los últimos 5 años. Bueno, estamos acá abajo. O sea, claramente el trigo de invierno tiene un problema. Ahora, lo que también tiene problema es la siembra del trigo de primavera, porque viene atrasado también. Tengo 27% sembrado. Prácticamente me estoy yendo al año 2011, que es el peor año en el retraso de la siembra. ¿Sí? Estas son todos los años. La línea punteada es el promedio de 2017-2021. Bueno, apenas tengo un 27% sembrado de vuelta. Trigo de primavera, si ustedes se fijan, van a ver que el trigo que más está subiendo es el trigo de Minneapolis, que es justamente el trigo duro de primavera. Y por último, prestar atención a qué pasa con la safrinia. Estas son las lluvias del Mato Grosso hasta abril, por debajo de los promedios históricos. Y acá tenemos un año que es el 2016, que la seca continuó en junio, julio y agosto. Y ese año la safrinia tuvo una caída de rindes del 30%. Algo está mejorando el clima, pero guarda que hoy están puestas todas las fichas en Brasil, porque la safrinia es el grueso de la cosecha brasileña de maíz. La cosecha de primera es la que consume internamente Brasil, la de segunda prácticamente la exporta casi toda, y el mundo está esperando ese maíz que va a ayudar al maíz que viene de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos tiene un problema, teníamos a Brasil que nos iba a ayudar. Bueno, ¿qué pasa ahora si esta seca se traslada hacia adelante? Que bueno, el punto hoy es, el USDA estaba estimando 116 millones de producción y los analistas privados están alrededor de 112, 113 millones de toneladas de producción. Es decir, una safrinia de 86 millones de toneladas. Justamente la zona de peores lluvias es la zona, o sea, donde hubo la seca, fue la zona de producción de maíz de segunda brasileña. Y bueno, por último, me queda ver un tema que para mí va a ser importante, que es que el que más va a sufrir el problema de la falta de fertilizantes, de la suba de costo, es Brasil. O sea, el 85% del fertilizante que él utiliza
es importado. Comparado con Estados Unidos es menor. Y el problema de Brasil es que necesita mucho fertilizante para poder sembrar. Inclusive las áreas nuevas que se comenzaron a sembrar hace poco son las que más necesitan fertilizante. Con lo cual, en Brasil no es como acá que se puede, bueno, le pongo menos fertilizante y siembro igual. Por lo que me dicen es bastante distinto. Acá va a haber varios que van a saber mucho más de este tema que yo. Pero bueno, uno lo que viene leyendo y lo que viene viendo es, ojo con Brasil. Y bueno, tal es la importancia que el ministro de Agricultura brasileño se fue a Marruecos para tratar de conseguir que le liberen importaciones de fertilizante. Bueno, muchas gracias. Terminamos acá y como siempre, María, dejamos abierto el chat para hacer las preguntas. ¿Te parece? Claro que sí, Carlos. Ahí teníamos ya algunas preguntas en el chat que ahora voy a pasar a leerte. Algunas son de hoy más temprano, así que quizás les pida a los participantes que las digan en forma personal. La primera es en soja. Si toma el riesgo guerra contra el riesgo climático, ¿qué porcentaje neto estima que resulta? ¿Positivo a la suma o negativo o neutro al valor actual? No sé si se entiende, Carlos. Sí, perfecto. Mirá, yo creo que la noticia, a ver, el impacto de la guerra te afecta, no te afecta a las hojas, te afecta básicamente al trigo y al maíz. O sea, va por el lado de los forrajes, pero claro, al impactar el maíz te influye en las hojas. Yo lo que creo que si mañana hay una noticia que dice parar, se suspende o hay un alto el fuego, hay un ajuste de precios, sobre todo en trigo y maíz. No porque haya una solución inmediata, pero simplemente es por un tema de cómo funciona el mercado y cómo funcionan los algoritmos de los fondos. Automáticamente esa noticia va a producir un impacto bajista. Ahora, eso para mí está metido en el mercado. Ahora falta, bueno, por ejemplo, ¿cuánto es lo que van a sembrar en Estados Unidos, en Ucrania? Realmente, ¿cuál es el impacto? Porque hay mucha noticia que también es propaganda de guerra, ¿no? O sea, los ucranianos dicen, me están destruyendo todo, me están robando el cereal, me roban. Bueno, ¿cuánto de eso es verdad? ¿Cuánto de esto pueden sembrar? Pero para mí el impacto más importante es qué va a pasar con Estados Unidos. Es decir, eso es un impacto fenomenal en el que es el cuadro de oferta, de demanda y oferta. O sea, claramente Estados Unidos arranca muy justo, muy justo. Entonces, yo la ponderación que hago es, si tengo una situación de cosecha normal en Estados Unidos, creo que tenemos una corrección de precios hacia adelante. Ahora, ¿cuándo se da eso? Y eso lo vas a ver recién con el clima que se dé junio, julio, agosto. Acuérdense, julio es donde se define el maíz, agosto donde se define la soja. Lo que pasa que climáticamente, por los pronósticos, ya hacia finales de julio ya tenemos el pronóstico por lo menos de los próximos 15 días de agosto. Entonces, el mercado se va adelantando y el mercado se va a mover, están todos los fondos con climatólogos contratados y están todos corriendo los modelos, con lo cual lo que vamos a ver es una volatilidad gigante. Entonces, es muy difícil saber qué va a pasar con el clima. Lo que está claro es que, imagínense en esta situación, 10 días de calor sin lluvias en el este de Estados Unidos, eso va a producir una suba fuertísima. Ahora bien, ¿estamos en un proceso hoy de liquidación de fondos? O sea, si ese proceso sigue, es posible que por ahí lo que tenemos es una corrección en lo que queda en este mes, junio, y de ahí tenemos un arranque climático de vuelta en Chicago para arriba. Ahora,
El escenario contrario es, voy a una situación de normalización climática, no tengo graves problemas, estoy parado en julio y el desarrollo se va dando normal, y el mercado lo que necesita para subir es que lo alimente constantemente con alguna noticia alcista. Hasta ahora las tuvimos. Por eso yo digo, las noticias para mí ya están metidas. Todo lo que era alcista, cuánto viene Brasil, cómo viene la seca de Brasil, cuánto se disminuye la cosecha brasileña, cuánto pueden embarcar, que llueve en Brasil, que no llueve. Bueno, todo eso ya pasó. Entonces, ahora el escenario hacia adelante es bastante binario. Y donde yo más ficha le pongo es, o sea, riesgos que le veo. Clima de Estados Unidos, que puede ser bajista en la medida que venga normal, o alcista en la medida que eso no es ninguna, no hay que ser muy genio para poder decirlo, pero sí tiene una importancia fundamental por lo crítico que son los stocks. Segundo, es la noticia que cualquier noticia que pare la guerra, automáticamente tenés una baja. Y el otro, que lo comenté al principio, es guarda con las regulaciones de los países que pueden liberar aceite al mercado. Hasta ahora ha sido totalmente contrario. Ha sido todo lo que han hecho es alcista, a favor de la energía. Ahora, en la medida que se libere aceite por otros motivos, mercado, por ejemplo, una de las cosas que están diciendo es que esta medida que tomó el 28 al 27 de abril Indonesia, que la podrían suspender en mayo. Bueno, eso sería, de vuelta, sería un toque bajista. No sé si pude contestar 100% la pregunta, pero no, digamos, hay variables que uno no, o sea, uno puede decir cuál puede ser, cuáles son las variables que impactan y en qué proporción, pero no de una magnitud exacta. Perfecto, Carlos. La otra pregunta es respecto a cuál sería tu opinión en cuanto al ranking de orden y prioridad de venta, o sea, prioridad y orden de venta de soja, maíz y trigo. El autor de la pregunta cree que es en ese orden, no sé si vos opinas lo mismo. Prioridad y orden de venta. Sí, el tema es cosecha vieja, cosecha nueva. Primera pregunta. O sea, porque cosecha vieja la tenés bastante desarrollado, me parece, o sea, vamos a tratar de aclarar. Vos tenés dos mercados que están regulados, básicamente, trigo y maíz. Tenés un solo mercado que no está regulado. O sea, cuando está regulado, lo que te digo es, trigo y maíz le han puesto cupos a la exportación, que es lo mismo que ponerle un precio máximo. O sea, a partir de un determinado nivel donde la exportación ya compró todo lo que puede exportar, el mercado queda trabado. O sea, cualquier suba que vos tengas a nivel internacional, la vas a captar muy poco porque no vas a tener a la exportación pujando. Es lo que está pasando con el trigo nuevo, por ejemplo. Trigo nuevo, ¿qué es lo que está pasando? Abrieron la exportación de trigo, ya hay declarada como, no sé, 8 millones de toneladas. Es decir, es una locura lo que están haciendo. Porque una vez que se complete el cupo, la exportación no va a pujar. Y en maíz está pasando lo mismo. Entonces vos tenés un solo mercado que decir, bueno, la soja, en esa sí voy a captar toda la suba. Entonces, yo lo que diría es, hoy por hoy, si yo tuviera cosecha nueva, yo creo que lo primero que empezaría a vender es trigo, no soja. Yo empezaría a vender trigo. ¿Por qué vendería trigo? Primero, porque los precios son buenísimos. Lo primero que se va a caer en la medida que pare, que haya un parate en el conflicto Rusia-Ucrania, va a ser el trigo. Claro, ahí nos aclara Claudio, apuntaba a eso la pregunta. Si termina la guerra y hay problema climático, ¿cuál prevalece? Y por el contrario, si sigue la guerra y el clima es positivo, ¿cuál sería el resultado? ¿Suba, baja o neutro en los valores actuales? Bueno, si justamente si para la guerra, el primero que va a caer es el trigo, sobre todo el trigo nuevo. Climáticamente, el trigo no lo va a influenciar el problema de Estados Unidos.
Acá el problema más grave, el trigo de Estados Unidos para mí es un tema secundario y para mí, yo no coincido con otro que dice que tiene, para mí no es referencia el trigo. El trigo de Estados Unidos prácticamente, o sea, no lo pueden vender. Ya les mostré las ventas, es decir, está caro, está ligado a otro tipo de variable. Para mí, el que era el referente era el ruso y el ucraniano, que era el que le ponía el piso a los precios. Y al no estar, los trigos vuelan. Ahora, en la medida que vos vas a una normalización de la situación, obviamente vas a tener una caída en los precios. Con lo cual, para mí, estos valores de trigo, para empezar a hacer cobertura y con los costos que están metiendo de fertilizante y todo, guarda que están con costos de trigo nuevo metidos muy altos, colgados de un valor que es muy alto, que le da buen margen, pero apenas se le caiga el precio, están con un costo muy alto. Con lo cual, me parece a mí que lo primero que yo vendería de la nueva sería trigo. Luego vendería la soja. Creo que la soja tiene muy buen valor y creo que la normalización del clima, como decíamos, ahí sí te va a impactar la soja. Ahora, ahí dependés del clima. Lo otro dependés de una decisión política, ¿no? Son problemas distintos. Y el maíz es el que yo veo, que es el más estable. ¿Por qué? Porque falta maíz. A nivel mundial falta maíz. El maíz o sea, va a estar firme. Evidentemente que el maíz, si hay una cosecha buena de Estados Unidos, el maíz soja se te va a tranquilizar. ¿Sí? La relación entre maíz y soja en Estados Unidos está muy, muy a favor del maíz. Algo en eso va a corregir. Pero uno lo que ve es que el maíz está bastante tirante. El problema que tiene el maíz internamente es de vuelta el famoso volumen de equilibrio, que es ponerte un límite a la exportación y dejarte a que pueda comprar el mercado interno. Claro, la exportación termina después de 30 millones de toneladas, o sea, todavía falta mucha declaración de maíz nuevo, pero maíz viejo, estamos acercándonos a prácticamente, es un maíz, está pasando lo mismo que pasó con el trigo, estamos llegando al límite donde la exportación deja de pujar. Bien, Carlos. ¿Y panorama para girasol? ¿Retendría girasol o lo venderías a los valores actuales? Es otra de las preguntas que surgen del chat. Ya, el girasol va a seguir valiendo, ¿sí? El girasol va a seguir valiendo, los aceites, ahora de vuelta. Yo creo que el girasol va a tener un excelente valor del año que viene. El que tiene girasol de este año, ¿sí? Me parece que es un tema de decidir en qué momento lo quiere vender, nada más, un tema de caja. Por precio me parece que el valor es muy buen valor, es valor-precio. Yo creo que es decidir en qué momento lo querés vender, pero yo no esperaría, por lo que es el girasol actual, otra gran suba de precios. Y más con el tema ya te digo, ¿viste? Que que las medidas políticas o administrativas te pueden cambiar un poquito el esquema del aceite. Hasta ahora los aceites han volado. Si vos ves los mismos gráficos del aceite de colza en el Matif, también son precios de locura. Recién mostré lo que era el precio del aceite de palma en Malasia. Son precios tremendamente altos en una situación donde seguís restringiendo, digamos, te seguís quemando aceite para hacer energía. Entonces, girasol, me parece que estos valores, o sea, no creo que tengamos una gran revalorización más. Es un tema de en qué momento lo querés vender y más ligado al tema de caja. Y girasol nuevo, evidentemente, cuando uno hace los márgenes, el girasol creo que es lo mejor que te da. El girasol, por más que saquen las regulaciones, va a seguir valiendo, va a tener buenos precios, va a tener buenos márgenes. Me parece que el girasol hasta hoy es el producto nuevo que el que consiga semilla lo va a tener que sembrar. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Entiendo que no hay más preguntas. No sé si a alguien le quedó algo por consultar o por comentar.
Y es así, vamos terminando, si no. Les agradezco mucho a todos por habernos acompañado. Carlos, como siempre, un lujo tenerte. Y Bueno, bueno, estamos en contacto para ir publicando las próximas reuniones, tanto a través de Mauá como con la red, ¿no? Que hay muchos presentes hoy también para escucharte. bueno, muchas gracias a todos por participar y bueno, quedamos hasta a la próxima invitación que nos hagan los grupos. Así es. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les recuerdo los próximos eventos de Magua. De todos modos, los estaremos publicando y a través de las alertas en la plataforma para todos los que son usuarios, las van a estar recibiendo en su celu, pero el 19, la semana próxima, el jueves, tenemos una interesantísima charla sobre retenciones con gente de la bolsa de cereales. Así que no se la pierdan. Esto va a ser en horario de la tarde, a las 19 horas. Es el ciclo de charlas que hacemos conjuntamente con la gente de FADA. Y ya para la otra semana, la última del mes, el jueves 26, lo vamos a tener nada más y nada menos que al filósofo Bernardo Toro, una conversación súper interesante junto a Gustavo Grocopatel. También estaremos difundiendo el evento en los próximos días. Les agradezco mucho por acompañarnos y estamos en contacto. Un abrazo a todos.